Vamos a caer en el Papa Francisco, ¿no? Que tantos comentarios viene levantando a favor, en contra, y tenemos la suerte de tenerlo a José María Poirier, director de la revista Criterio. ¿Qué tal, José María? Miguel Sorraquín te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien. Bueno, y esto de la Iglesia mirada por el tema de los abusos, la aceleración o el tiempo del Papa, la carta que mandó el sacerdote estadounidense donde pide la renuncia del Papa, ¿qué está pasando? ¿Cómo lo podemos entender? Es un panorama complejo y bueno, antes que nada te pido perdón porque estoy en el bar de la universidad en un intervalo, así que por ahí interfieren algunos ruidos. Está todo bien. Pero yo creo que es complejo porque se dan cita, al menos en la opinión pública, temas muy distintos, como pueden ser, por ejemplo, el viaje a Irlanda, que era un viaje que, si en algo me parece muy positivo por parte de Francisco, es haber afrontado uno de los temas más vergonzosos y dramáticos de la Iglesia, como son los abusos sexuales por parte de religiosos a menores. Y eso que ha transformado la historia de Irlanda. Irlanda es un país tradicionalmente católico, podríamos compararlo a Polonia en ese sentido, son países de raigambre católica muy profunda y al mismo tiempo donde la Iglesia manejó una autoridad enorme, y eso también dio pie a una impunidad de la jerarquía y del clero muy grave, muy grave. Yo creo que en ese sentido, bueno, no tuvo otra opción el Papa que realizar el viaje y afrontar el tema, y lo afrontó hasta donde podía y con franqueza y con mucho dolor. Sí. Ese es un tema, y un tema muy importante en la Iglesia, porque eso tendría que extenderse a todos los países del mundo, a todas las distintas iglesias en las distintas naciones o regiones, y tendría que extenderse desde los que han cometido abusos y también a la jerarquía que no ha denunciado o ha tapado esas situaciones tan horrendas. Entonces, ese es un primer capítulo. Un segundo capítulo es la conferencia de prensa que el Papa da en el avión y que ha suscitado varias polémicas en la prensa. Bueno, yo creo que las intenciones fueron las mejores. El Papa trata de afrontar cada tema en una variedad tan extensa como puede ser una conferencia de prensa, por otra parte donde las respuestas son improvisadas, y cuando toca el tema de la sexualidad, algunos entienden que su referencia a la psiquiatría no correspondía. Bueno, yo creo que habría que contextualizarlo, volver a leerlo como me pasó a mí, y entender cuáles pueden ser las intenciones. El hecho de que después en el informe Vaticano no apareciera la palabra de la psiquiatría, quiere decir que, bueno, de alguna manera, directa o indirectamente, el mismo Papa entendió que eso se prestaba más a confusión que no a claridad. Pero bueno, y después está lo de, en realidad es Monseñor Viganò, que es un italiano, fue nuncio en Washington, y es una persona probablemente inteligente, y no puedo dudar de sus intenciones, pero que está muy resentida, está muy enojada, y de alguna manera ha servido para que la oposición tan férrea que tienen algunos grupos ultraconservadores con respecto a este pontificado se acentuara. Viganò entiende que, bueno, también este Papa no ha hecho todo lo que correspondía, y entonces se anima a avanzar hipótesis muy irresponsables a un cierto punto, porque no corresponden. Así que en ese sentido me parece que se ha creado una combinación de elementos en los que conviene distinguir uno de otro y analizar su contexto, ¿verdad? Correcto, y también hace pensar sobre esto de los abusos, en reformar un poco
el fenómeno del celibato, que es otra de las cosas que creo que en la carta solicita, ¿no? Claro, yo creo, no sé si los tiempos le van a dar a un pontificado donde gobierna un hombre de una edad ya que limita decisiones. Yo creo que el tema del celibato, como el tema de la mujer en el gobierno de la Iglesia y tantas otras cuestiones están pendientes y son muy importantes. No veo directamente una relación muy explícita entre el abuso y el celibato sacerdotal, pero de todas maneras creo que el celibato en el sacerdocio normal, en el clero secular, para entenderlo, sí, entre los religiosos, tendría que tener una tendencia optativa, como lo es incluso en la Iglesia Católica, en el rito oriental y en las iglesias orientales, y por supuesto en las iglesias de la Reforma. Pero me parece que son dos temas distintos y habría que tratar muy seriamente la formación en los seminarios, es decir, donde tendría que haber un estudio serio, psicológico, de aptitudes, de lo que se puede entender como una vocación, porque si no pueden ser lugares de refugio de muchas situaciones que no están resueltas, y eso termina siendo muy grave. Pero finalmente me parece que la combinación entre la justicia de cada país, la justicia civil y penal, y el derecho canónico tendrían que ir de la mano, ¿sí? Ahora uno mira el pontificado de Francisco. ¿Cómo vos podrías decir cuáles son los temas más importantes que tiene? Porque parecería que estos puntos, que no son menores y que los va atendiendo y resolviendo, no sé si son los más importantes, ¿no? Porque aparecen otras cosas que a lo mejor tienen sus niveles de conflicto, como es todo el universo de China y este tipo de cosas. ¿Cómo mirás eso? Es cierto lo que decís, o sea, yo creo que hay temas en distintas áreas, como puede ser la expansión de la Iglesia, la situación internacional y tantos otros, lo social, el tema de la pobreza, el tema de la ecología, están presentes de manera muy importante dentro del pontificado de Francisco. Me parece que China ocupa un lugar privilegiado, y después, bueno, toda Asia en consecuencia, y África como una iglesia joven, pero con muchos problemas sociales que hay que afrontar. Y me parece que, bueno, todo el tema de las relaciones ecuménicas e interreligiosas está muy presente. Uh-huh. Y la Iglesia, desde un punto de vista, lo que es Argentina, toda esta distancia, diríamos, del mundo público, del tratado de la ley, y mantenimiento del culto católico y todo eso, ¿también está en revisión? Mira, hay una chica encantadora, pero que tiene un bebé que llora, así que te entendí mal la pregunta. No, estoy hablando un poco ya en el contexto local, ¿no? De la relación de la Iglesia con el mundo público y el famoso, la ley de culto y todo esto que se está tratando. ¿Tiene que ver con una especie de situación de estar tocando estos temas y comunicándolos para buscar el dejar de cumplir con esa ley desde las dos partes, digo, también, ¿no? Y yo creo que es un debate que nos debemos, que siempre la distancia clara entre la Iglesia y el Estado favorece a ambos, uh-huh, porque le da a cada uno la instancia que le es propia. Eso me parece muy importante. Si la Iglesia es una institución donde el tema fundamental es la transmisión de su fe y el testimonio de ella, y el Estado tiene que organizar la estructura de muchos ciudadanos a través de las leyes que emanan del Congreso. Yo creo que algo de este conflicto se vio con el tema del aborto y otros temas, pero que son instancias diferentes. Así que creo que el tratamiento de la ley de presupuesto de culto, por lo pronto, puede servir
para unar criterios entre las distintas iglesias, y por otro para marcar una clara diferencia entre lo que es la Iglesia y el Estado, que puede encontrar muchas formas de colaboración, incluso económica, mucho más acordes a la situación actual, ¿no? Correcto. Bueno, José María, te dejamos seguir disfrutando del recreo y te agradecemos muchísimo el contacto. Bueno, un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias. Hablamos con José María Poirier, director de la revista Criterio.